Listo, entonces, buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a iniciar con la presentación. Confirmemos, porfa, que estamos viendo la pantalla y que me están escuchando bien. Listo, gracias. Listo, ahí ya estamos grabando ya estamos grabando la sesión, entonces, para que después la puedan revisar ahí en el canal de YouTube. La vez pasada habíamos hablado del concepto de los circuitos en serie, vimos algunas de sus particularidades, vimos algunas de sus aplicaciones. Entonces la idea es que hagamos lo propio el día de hoy, pero referente a la topología de circuitos en paralelo. Entonces, en la mayoría de casos que nos vamos a encontrar en la vida real, no vamos a encontrar el serie y el paralelo separados, sino que es una unión de ambas topologías, de ambas configuraciones. Entonces, la idea es que primero los estudiemos individualmente para que ya después podamos, con los conceptos bien claros, con las ideas bien definidas, hacer unos circuitos más complejos, resolver circuitos más complejos y también ponerlos en contexto con aplicaciones comunes, aplicaciones prácticas. Entonces vamos a revisar qué nos dicen acá en la teoría. Vamos a mirar algunas aplicaciones muy sencillas y como siempre hacemos algunos ejercicios, los hacemos manualmente y luego los hacemos en el simulador para que ustedes vayan tomando ese ritmo, vayan tomando esa práctica de resolverlos de esta manera, confrontar lo que nos da teóricamente con la verificación en el simulador. Listo, entonces como siempre vamos a utilizar la ley de Ohm, la ley de Watt. Esto, como lo hemos hablado a lo largo del curso, siempre se va a utilizar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Estos conceptos siempre van a estar presentes. Vamos a mirar también el concepto de resistencia equivalente. La vez pasada, cuando hablamos de los circuitos en serie, vimos que las resistencias se sumaban. Acá en el circuito paralelo también se van a sumar, pero de otra forma. Vamos a mirar sus características propias, las aplicaciones, y vamos a resolver algunos ejemplos, algunos problemas. Entonces, un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas. Entonces, acá ya un concepto nuevo, que es el tema de rama, que se refiere a esta división que tenemos acá. Esto es lo que nosotros conocemos como ramas. Entonces, acá la corriente se va a dividir por cada una de ellas. Cuando nosotros hablábamos del circuito en serie, lo que se dividía era la tensión. Acá lo que vamos a dividir es la corriente. Entonces, este sería el ejemplo básico de lo que es un circuito en paralelo. Entonces, ahí tenemos la ley de Ohm en todas sus expresiones. Entonces, la idea es que aprendamos también a resolver estas ecuaciones, a despejarlas, para que no dependamos tanto de la memoria, no ocupemos tanta memoria, em, aprendiéndonos tres cosas que son la misma cosa, son el mismo concepto. La vez pasada habíamos trabajado con un circuito donde teníamos tres cargas que eran tres bombillos, estaban conectadas en serie, acá las vamos a conectar en paralelo. Entonces acá ya hay una diferencia importante relacionada con el circuito en serie, donde los elementos no van a depender unos de otros. Es decir, si como estamos viendo acá en la imagen, alguno de los elementos falla, los otros van a seguir funcionando porque están directamente perdón, directamente conectados
a la fuente, que en este caso es una batería de corriente directa. Entonces ahí vemos cómo el circuito va a estar, cada uno de sus elementos va a estar conectado independientemente. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos dos cargas y un interruptor, donde el interruptor está gobernando o está controlando esas dos cargas simultáneamente. Es decir, que si yo enciendo acá el interruptor, ambos bombillos se van a energizar simultáneamente porque están conectados directamente hacia la pila. Si alguno de ellos falla, el otro va a seguir funcionando normalmente. Creo que acá tenemos, miremos primero acá las aplicaciones y ya miramos esa parte ya numérica de las ecuaciones. Entonces, revisando las características de esa conexión en paralelo, nos damos cuenta que si algún componente falla, el circuito no se interrumpe, que era lo que acabamos de hablar ahí. La misma tensión en todos los componentes. Esto también va a ser importante. Cada uno de los componentes vamos a tener la misma tensión. Lo que va a cambiar, lo que se va a dividir, perdón, es la corriente. Es importante notar que va a ser más fácil añadir componentes a ese circuito. El circuito no se va a afectar significativamente relacionado con ese circuito ya existente. Entonces, cada nuevo componente va a tener la misma tensión y va a contribuir a la corriente total. Entonces, las aplicaciones más evidentes, más lógicas, más de pronto que nos puedan servir acá en este espacio, de pronto personas que necesiten hacer alguna conexión en su casa, algún arreglo, tiene que identificar que toda su instalación eléctrica, si está bien hecha en su casa, está conectada en paralelo. Entonces tenemos acá un diagrama unifilar donde vemos más o menos cómo se hace esa distribución de las cargas. Entonces hay que notar acá varias cosas. Todas las cargas no son iguales. Hay cargas más pesadas y hay cargas más livianas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cargas livianas? La parte de la iluminación. Todo lo que tiene que ver con la iluminación son cargas que van a consumir poca energía porque están diseñadas para eso. O sea, tienen una tecnología LED que va a hacer que su consumo energético sea pequeño. ¿Comparada con qué? ¿Cuáles serían las cargas más pesadas? Electrodomésticos. Pero sí, pero qué tipo de electrodomésticos? Nevera, La lavadora. nevera, el aire, la plancha. Listo, sí, digamos entre la lavadora y la plancha, ¿cuál sería más pesada? ¿Cuál estaría consumiendo más energía? La nevera. Pues creo que la nevera porque es la que pasa todo el día y noche conectada, profe. Listo, entonces ahí toca tener varias cosas en claro. Parecería que la nevera estuviera todo el día conectada, pero no es así. La nevera está intermitente. Ella tiene un ciclo a través de un termostato que mide la temperatura y cuando ya llega a su temperatura ideal, el motor se apaga. Dura X tiempo apagada y vuelve y se prende. Es un ciclo. ¿De qué va a depender ese ciclo? De qué tan llena está esa nevera, la posición donde está en la casa, si está en una parte fresca, si está en una parte calurosa. No es lo mismo una nevera en Melgar, no es lo mismo una nevera acá en Bogotá. Entonces va a tener sus particularidades. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener en cuenta que las cargas más pesadas son aquellas que producen calor, como la plancha, la ducha, una estufa de inducción, una estufa eléctrica. Son elementos que van a consumir mucha energía. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene que poner acá en su diseño esos circuitos independientes. Usted no puede ir a poner
todo lo que sea del baño no lo puede conectar acá con la habitación o con la cocina o con el pasillo. Eso tiene que ser independiente. Entonces la idea es que nosotros acá más o menos entendamos el porqué de eso. Ya cuando ustedes hagan el curso de instalaciones, ya vamos a mirar acá cuáles son los calibres de los cables, qué protecciones se utilizan. Ahorita estamos tratando de entender cómo es el fluido de la energía, por qué se conecta en paralelo, por qué no se conecta en serie. Entonces, importante, ¿por qué no conectaríamos acá en la casa en una topología en serie y por qué sí en paralelo? De lo que ustedes ya han deducido de las clases que hemos tenido. ¿Cuál sería el principal problema de conectar, de hacer una conexión en serie? Esta pregunta está un poco más dirigida a aquellas personas que pues no son tan diestras en la parte eléctrica. Ya obviamente acá tenemos electricistas que ya saben hacer esto de memoria. Eh, es más para aquellas personas que de pronto hasta ahora están entrando a este mundo, que están diferenciando estos conceptos. ¿Por qué no conectaríamos esto en serie? Todos estos elementos en serie. Pues en serie vimos, hola profesor, en Claro. serie vimos que aunque uno esté desconectado o desenchufado o algo así, la corriente continúa. Entonces, por eso no podríamos conectarlo en serie porque los usos son independientes y por tanto, digamos, eso impediría, digamos, todos los focos de la casa estarían prendidos en todo momento, pienso yo. Sí, exactamente, es por eso. Ujú. Entonces, claro, acá no podríamos conectar todos los elementos que hay en el baño en serie con los elementos que hay, por ejemplo, en la cocina. Sí, Andrés Felipe. Profe, habla con John. Profe, otra cosita, pienso que porque si se interrumpe digamos, un bombillo, la demás línea quedaría muerta, ¿no? Sí, también es por eso. Entonces, claro, imagínese que usted tenga esto conectado acá en serie. Entonces, cuando va a prender acá la luz del baño, se va a prender toda la cocina, la sala, el pasillo. Entonces, eso no tiene sentido. Tiene sentido cuando usted lo diseña así. Digamos que en la cocina usted quiere poner tres bombillos pequeños y que se prendan simultáneamente. Ahí sí tiene sentido. Aunque Por generalmente ejemplo, también también los en un salón, conectaría. profe. Aunque generalmente también los conectaríamos en paralelo, pero también existiría la opción de conectarlos en serie. ¿Listo? Entonces, importante notar eso. Nótese que acá también va a haber una división de corriente, es decir, hay elementos que van a consumir más corriente que otras, entonces toca calcular el calibre del cable, calcular las protecciones. Entonces, la idea de los ejercicios que nosotros estamos haciendo hasta el momento, hemos hecho hasta el momento, es precisamente eso, entender por qué la corriente es importante calcularla a la hora de la elección de todos los elementos que tenemos en la casa. Entonces, para usted poner determinada toma, para poner determinado breaker, para poner determinado interruptor, usted tiene que conocer cuál es la dimensión de la corriente, cuál es la dimensión de la tensión para tomar una decisión y comprar el elemento correcto. Lo mismo acá para este cable, que es el de la cometida, el que viene de la red, que viene del transformador de la red pública. Este cable también hay que calcularlo. Este cable se calcula dependiendo de las cargas que tenemos acá. Cuando estamos hablando de cargas domiciliarias, ya hay unas tablas preestablecidas de acuerdo a los estratos. Entonces los estratos 2, 3, 4, 5, 6, cada uno de ellos particularmente tienen en común muchas cargas. Digamos un estrato 6, ¿qué podría tener? ¿Qué tipo de cargas podría tener? ¿Qué se les ocurre a usted? Profe, Calentadores eléctricos. aire acondicionado. Podría tener, por ejemplo, un ascensor, algo que de pronto
En el estrato 3 no se ve que en el apartamento propio tenga su propio ascensor. O podría tener un jacuzzi, o podría tener una piscina, o podría tener un gimnasio. Cosas como esas. O podría tener una subestación propia, un edificio. Sí, es lo más común. Ya cuando esas cargas son más pesadas, ya el edificio no está conectado directamente a la red, sino tiene una subestación propia, que todo lo hemos visto en los conjuntos, independiente del estrato que sea. Pero me refiero a las cargas que podrían ser. Entonces, claro, eso ya como es muy común, dependiendo de los estratos, hay unas tablas específicas. A nivel industrial, como las cargas son tan particulares y las industrias son cada una tan específica, tan particular, entonces sí nos toca hacer un cuadro de cargas, para ir a mirar cuáles son las cargas particulares para ir a diseñar todos estos elementos. ¿Listo? Entonces ahí vemos a nivel industrial más o menos cómo sería esa distribución de las cargas, cómo serían esos tableros, donde tenemos tableros no solamente de potencia, sino también tableros de control que están diseñados y están instalados tanto en serie como en paralelo. Usted viene acá y analiza esto, va a depender del orden también, del plano que hayan hecho. Esto que estamos viendo acá pues es lo ideal, es lo bonito, cuando usted a veces se enfrenta a la realidad, que le toca ir a hacer alguna reparación, algún arreglo. En muchas ocasiones no va a encontrar esto tan ordenado, sino le toca ir a identificar, tiene que ir a hacer una ingeniería inversa de mirar dónde está cada circuito, que, a quién está alimentando, porque muchas veces no se cumple con el código de colores, no se cumple acá con esta organización. Entonces es un trabajo que a veces es más tedioso que ir a instalar esto nuevo. Ir a reparar siempre suele ser un poco más complicado. Acá vemos en la parte de la iluminación lo que les estaba diciendo. Muy seguramente acá esto está conectado en paralelo. La mayoría de las lámparas de la iluminación, algunas de ellas pueden estar en serie. Entonces usted como diseñador puede tomar esas decisiones. Decir, listo, yo voy a conectar estas en serie. Puede ser, o dos en serie. Usted toma la decisión o todas las conecta en paralelo o ya toma una determinación dependiendo también del presupuesto y dependiendo de las necesidades que tenga para su instalación. Las personas también que quieren entrar a este mundo de la electrónica, obviamente estos conceptos son básicos, son elementales para entender todos estos circuitos. Estas tarjetas ya prácticamente que no existen, ya no se diseñan para algunas cosas muy pequeñas, algunas cosas a nivel muy básico. Pero usted, digamos, a nivel industrial que quiera manejar controlar una máquina, controlar un proceso, pues no va a hacer esta tarjeta de este modo, sino ya vienen unos PLC, ya vienen unos controladores para que usted los programe y pueda hacer, darle las instrucciones que usted necesite. Antiguamente estas placas, pues usted podía modificarlas, era fácil acá con un cautín reemplazar cualquier elemento que estuviera descompuesto. Acá para hacer este trabajo ya se necesita de una herramienta más sofisticada, unas herramientas térmicas para separar estos elementos. También se necesita utilizar un telescopio porque ya son elementos más pequeños, ya son más sensibles, ya acá mecánicamente ya no podemos ir a ponerle un cautín porque es una herramienta ya muy burda para este tipo de elementos. Sin embargo, si usted se pone a analizar los planos de estos circuitos, van a ser planos que están en configuración mixtas y usted tiene que diseñarlos, tiene que modificarlos, cumpliendo con lo que hemos hablado hasta ahora, con la parte de la teoría. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud referente a las aplicaciones, algo que queramos añadir.
Dierman pregunta que por qué se divide la tensión. Al contrario, se divide la corriente. La tensión se divide cuando estamos trabajando en serie. La próxima semana miramos bien ese concepto de división de corriente porque también es una herramienta eh, que nos va a ayudar más a la comprensión de la corriente. Obviamente ya después, cuando usted le coja el tiro a todos esos conceptos, ya no los va a hacer a mano, va a utilizar herramientas computacionales, pero para poder manejar esas herramientas tiene que conocer los conceptos, porque si no, usted le dice allá cualquier cosa al simulador y cualquier respuesta para usted estaría bien, porque usted no conoce el concepto, no tiene como el criterio para evaluar esa respuesta. Listo, entonces vamos a mirar acá esta fórmula que nos dice que la tensión total, vea, va a ser la misma tensión, es una igualdad, a las tensiones que tengamos conectadas en paralelo, es decir, al mismo nodo. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por nodo? Entendemos dónde convergen dos o más elementos del circuito. Entonces, fíjese que acá en este nodo, ¿cuántos elementos están convergiendo? Cuatro, ¿cierto? La fuente y las tres resistencias. Acá tenemos otro nodo donde convergen tanto la fuente y las otras terminales de la resistencia. Simplemente es una igualdad, ¿ve? No tiene más misterio. Ahora, para hallar la resistencia equivalente, cuando tenemos este tipo de configuración, las vamos a sumar, pero ya no es una suma directa, sino vamos a sumar los inversos de esos valores. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las n resistencias que tengamos. ¿Qué es el inverso de un número? Simplemente tomar un 1 y dividirlo entre ese número. Eso es sacarle el inverso a un número. Una vez que usted haya hecho la suma, ya despeja acá la resistencia equivalente y obtiene el valor. Entonces, obviamente, siempre es más fácil entenderlo a través de un ejercicio. Entonces, acá tenemos tres resistencias, están conectadas en paralelo, vamos a obtener la resistencia equivalente, es decir, una sola resistencia, y las vamos a sumar. Hay que observar acá algo importante. Nosotros inspeccionamos acá el circuito y identificamos cuál es la resistencia más pequeña. La resistencia más pequeña es esta de 220. Entonces la resistencia equivalente siempre me tiene que dar un valor inferior a esa resistencia más pequeña. Es una forma de verificar que nos haya quedado bien. Siempre tiene que ser el valor más pequeño. Entonces les voy a compartir acá rápido la pantalla y vamos a hacer este ejercicio para que ustedes le vayan cogiendo el tiro, cogiendo la práctica de eso. ¿Me confirman porfa si estamos viendo ahí la pantalla? Entonces tenemos la fuente y tenemos las tres resistencias. Ahí están las tres resistencias. 220, 1000 y 470. Entonces 220, 1K y 470. Todo esto en ohmios. Siempre importante el tema de las unidades para que no confundamos. Ahí tenemos los 12 voltios. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La resistencia, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Simplemente reemplazar, ¿ven? Entonces, 1 sobre 220
más 1/1000 más 1/470. ¿Cómo hacemos esa suma? ¿Cuál es el método más fácil para hacer esa suma? Utilizar la calculadora, ¿no? El que se quiera poner a hacer eso a mano y recordar la teoría de suma de fraccionarios, bien. Pero ya damos por entendido que todos sabemos hacer eso. 220, perdón. 220. Entonces es importante también saber manejar la calculadora, ¿no? 470 más 1/1000. Y ahí nos da un número. ¿Esa es la respuesta? No, a este número le tengo que sacar el inverso. Entonces ahí ya quedó en la memoria de la calculadora, entonces simplemente le sacamos el inverso, que es dividir 1 entre esa respuesta. Acá donde dice answer, si alcanzamos a ver ahí, donde dice ANS, Sí, señor. le dejamos sostenido y ahí nos da la respuesta. 130.32. Quiere decir que la resistencia equivalente Profe, disculpe, es igual perdón, a 130.32 ohmios. Señor, perdón, ¿puede mostrarme otra vez allá cómo en la calculadora cómo pone el 1 entre tanto? Es que no alcancé a ver, no ese, sino el anterior, no alcancé a ver cómo puso el... listo, hagámoslo otra vez. Vea. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Pusimos acá, obviamente el orden no importa, 220 más, ahí vamos bien, ¿sí? Sí, pero usted disculpe, ¿cómo pone la línea entre el 1 y el 220? Es que no me di cuenta. ¿Sí está viendo ahí la pantalla? Sí, estoy viendo la pantalla, por eso quiero saber cómo pone la línea entre el 1 y el ¿Está 220. viendo el cursor? Sí, Listo, vea. Entonces ahí le damos más, ponemos 1 y acá vea esta tecla. ok, Le damos ahí, ok, entre ya. el otro valor era 470. Y le damos igual. El igual es este chulo, la última tecla. Esa es la respuesta, no. A ese número nos toca sacarle el inverso. Ya como en la memoria de la calculadora quedó grabado, simplemente vengo y le doy 1, vuelvo a la tecla de división de fraccionario, voy a la tecla que dice answer, la tengo sostenida y ahí nos da 130.32. Esta es una forma en la que yo lo hago. Hay miles de formas de hacerlo. Otra persona puede decir, no, yo divido acá, utilizo el dividido, 1 entre 220. Eso le tiene que dar lo mismo. Entonces cada quien hace sus cosas a su manera, que es lo importante, llegar a la misma conclusión. Eso sí no tiene por qué cambiar. O utilizar otra calculadora, ¿sí? Lo importante es que lleguemos a este mismo número, o hacerlo a mano si quiere también. Lo importante es que lleguemos a este mismo número. Entonces ahí tenemos los 12 voltios y tenemos la resistencia equivalente de 130.32 ohmios. ¿Para qué hacemos esto? Para hallar la corriente, ¿cierto? ¿Cuánto vale la corriente? Ley de Ohm. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces vamos y reemplazamos 12 voltios entre 130.32 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? 12 dividido 130.32
32. Nos da cuántos amperios. Entonces vamos acá donde dice más, buscamos el prefijo en el sistema internacional y nos da 92.08 miliamperios. Entonces nos da 92.08 miliamperios, que eso lo podemos aproximar a cuánto, a 92.1. Esto es aproximado. 92.1 miliamperios. Entonces la idea, ¿cuál es? Ir a hacer el mismo montaje ahí en el Tinkercad, verificar efectivamente que nos dé la misma respuesta. Listo, entonces acá les queda el procedimiento para que ustedes vayan y lo revisen. Bueno, acá solamente nos estaba pidiendo la resistencia equivalente, ahí hallamos la corriente. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud, más o menos quedó entendido. Fíjese que acá no estamos haciendo ni ecuaciones raras, ni ecuaciones diferenciales, ni derivadas, integrales, nada de eso. Estamos haciendo simple sumas, hay que saber sumar. Es nuestra obligación como electricistas profesionales saber resolver estos circuitos así sencillos. ¿Listo? Más o menos. ¿Tenemos alguna inquietud de dónde salieron los valores? Sí, Wilfred. Profe, acá lo hice en otra calculadora y, o sea, da el mismo resultado, pero da primero 0.092.08. O sea, se quitan los dos primeros ceros y se le agrega el número, ¿verdad? Ya miramos. Les voy a compartir acá la asistencia antes de que se me olvide. ¿Qué es esto? Ah, es que no lo he publicado. Darle publicar, ahora sí. Copiamos acá. Listo, para que vayamos llenando la asistencia, por favor. Ahora sí, miremos qué fue lo que le dio, compañero. ¿Le dio esto mismo? Sí, me da el mismo resultado, pero o sea, antes me da 0.09208. O sea, el mismo resultado, pero con dos ceros adelante. O sea, 0.00. No, 0.09208. O sea, este mismo que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Sí, señor. Sí, entonces nos está dando igual. Esa es la idea. Nos da igual. Es que tiene que dar igual. Obligatoriamente. O sea, lo que yo me refiero es que haciéndolo con esta calculadora o con otra da el mismo resultado. Ah, sí, claro. Sí, por eso les decía que esta calculadora es la que yo le sugiero. Es la que me gusta a mí. A usted le puede gustar otra. Lo que sí tenemos que llegar es a las mismas respuestas. Eso sí, no, ahí sí no puede haber ninguna discusión. Entonces, acá en este circuito original, ¿dónde está esa corriente? No sé si la última o la penúltima capacitación, Es pero esta de ya, acá, ¿cierto? si me conecto más tardecito, pero ya como ya en la cama, mejor dicho, ya sin papel ni lápiz. Cuéntame, ¿te llamo? Listo. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Miramos el siguiente ejercicio. ¿Estamos bien? ¿A todos les dio igual? La idea es que vayamos haciendo, ¿no? Porque mirando, todos entendemos. Pero cuando vamos a hacer es cuando empiezan las dudas. Entonces, si tienen la oportunidad, no se queden, por lo menos en el manejo de la calculadora. Que de pronto a aquellas personas que les cueste, vaya practicando ahí. Miremos entonces el siguiente ejercicio. Acá, por ejemplo, vean, este circuito nos serviría para calcular
el calibre de este cable, porque estamos calculando la corriente. ¿Ve? Entonces acá está, vea, eh, el computador, acá está la ducha, acá está el sistema de iluminación. Necesitamos calcular el valor de esa corriente para ir a comprar el breaker, para ir a comprar el cable. ¿Sí ve? Es lo mismo. Entonces usted ya puede ir a hacer allá sus cosas en su casa si entiende bien este concepto. Acá tenemos, este es diferente. Sí, hagamos este, que es prácticamente el mismo ejercicio, solamente que acá sí nos están pidiendo la corriente, ya sabemos la respuesta. Entonces ahí tenemos exactamente el mismo ejemplo. Ahorita hacemos uno diferente. Entonces este es el más básico. Hay otra fórmula que muchas personas también les gusta utilizar, que es la siguiente, hagámoslo con esa fórmula, 100, 200 y 300. 100, 200 y 300. Y es de 12 voltios también. 12 voltios. Estos son ohmios. Entonces, en lugar de utilizar la fórmula de la resistencia equivalente, la fórmula general, les gusta utilizar o acuden a la utilización de una que pareciera más fácil, pero a la larga es un paso más, que simplemente es tomar las dos resistencias, digamos, las dos primeras, y multiplicarlas. Entonces multiplicamos 100 por 200 y la dividimos en la suma. Entonces cada quien hace sus cálculos como quiera. Y luego esto, perdón, ahí no se divide, sino que se multiplica. El resultado que nos dé acá, vamos a llamarlo X. Este resultado X va a ser una resistencia equivalente entre la resistencia 1 y la resistencia 2, y se hace lo mismo con la resistencia 3. Entonces multiplicamos X por 300 entre X más 300. También lo puede hacer así. ¿Cuánto nos da esta X? Profe, eso da 20.00. Pues nos da 100. Bueno, a mí me gusta acá plantar primero que se vea bien organizado. 100 por 200. Y abajo ponemos la suma. 100 más 200. Y eso nos da, como dijo el compañero, 66.6 periódico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese periódico? Este palito de acá, que es periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Que se repite infinitamente el 6. Como se repite infinitamente el 6, lo podemos aproximar a 7. Entonces 66.7 más 300. ¿Cuánto nos da eso? 66. Bueno, voy a poner acá primero el 66.7 por 300 dividido 66.7 más 300, la suma. 54.57, ¿sí? Lo podemos aproximar acá al 57. Entonces 54.57 ohmios. Este valor sí es más pequeño que la resistencia más pequeña del circuito, sí. Entonces ahí no es, si cometimos un error, no es tan grave.
La idea pues es que se dé lo que tenga que dar, pero hay errores de errores. Entonces ahí tenemos el 54.57 ohmios. Entonces, usted mira, si utiliza la fórmula de la resistencia equivalente o la fórmula de acá de coger las resistencias por pares. Ambas son válidas, tienen que dar lo mismo. Acá creo que en la presentación utilizamos, bueno, ahí nos da lo mismo. Utilizamos esta, así esta de acá, la de la resistencia equivalente. Entonces sumamos 1 sobre 100, 1 sobre 200, 1 sobre 300. Eso nos da 11 sobre 600, le sacamos el inverso a ese número y nos da 54.5. Y la corriente, pues ya sencilla de hallar. Utilizamos acá los 12 voltios, lo dividimos entre ese número que acabamos de hallar y hallamos los 220 miliamperios, que nuevamente son los que van a fluir por donde. Es importante entender en el circuito original dónde es que está esa corriente. Esa corriente es la corriente que va pasando por la fuente, es decir, sale por la fuente y llega hasta dónde. Esto es un nodo, ¿cierto? Lo que acabamos de hablar. Este es el mismo nodo. Estos nodos son el mismo. Llega acá y esa corriente, ¿qué pasa? Se va a dividir. Pedazo para acá y otro pedazo hacia acá. Cuando llegue acá nuevamente, llega un pedazo hacia acá, otra fracción hacia acá. Esta da la vuelta por acá, llega al punto. Esta que viene bajando, se encuentran nuevamente, se suman. Esta que venía acá se encuentra con la que baja acá por la primera resistencia, vuelven y se suman. Y resulta que esta corriente tiene que ser exactamente la que sale. Entonces la que sale es la misma que llega. Primera ley de la termodinámica, conservación de la energía. No se pierde nada. Entonces la próxima clase miramos bien este concepto, hacemos unos ejercicios para que lo entendamos bien. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué me ponen a estudiar todo esto? ¿Para qué tengo que hacer todo esto? Porque si volvemos acá al ejercicio del problema de la casa, viene alguien y le dice, esto ya está prediseñado, esto ya sabemos que toca ponerle un cable 8 y que toca ponerle acá un breaker de 30 amperios o de 40 amperios. Entonces uno dice, listo, entonces se acabó la electricidad, no tenemos que estudiar más electricidad porque ya simplemente lo que todos sabemos, poner acá las distancias, ya sabemos que esto es calibre 12, calibre 16, calibre 12 para las tomas comunes. Entonces, ya qué más estudio yo. Entonces, todo esto se mantiene igual, se mantiene eh, bajo esas premisas, bajo esas tablas. Pero digamos, estos sistemas de distribución, sistemas de transmisión, cada vez son más automáticos, cada vez son más autónomos. Entonces, en ese momento es donde sí necesitamos todos estos conceptos para ir a solucionar fallas que de pronto sean un poco más complejas, un poco más relevantes. ¿Listo? Entonces tenemos que siempre tener esas bases, tener esos conceptos bien claritos. ¿Listo? No sé si a todos nos dio igual. Quedamos bien con esa respuesta. Acá nos Bueno, a mí dicen, no me dio igual porque me toca hacerlo más lento. No alcanzo a coger el ritmo. listo, no importa. Lo importante es que lo haga a su ritmo, como usted mismo dice. Vaya y lo tome con calma, entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Acá nos dice hallar la corriente en cada una de las resistencias. Entonces, como ya hallamos la corriente total, ya vimos que es de cuánto, la corriente total.
La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, 12 voltios, entre 54,57 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? Ahí tenemos. Entonces dividimos 12 dividido esa respuesta que tenemos ahí. Entonces nos da aproximadamente 220, aproximando acá el 9 al siguiente número, sería 220 miliamperios, 120 miliamperios, ¿sí? 220 miliamperios, perdón. Eso es lo que nos está dando, 220 miliamperios. Es la corriente, vamos a cambiar acá de color, es la corriente principal. Es esta corriente de acá, 220 miliamperios. De esos 220, ¿cuántos van a ir hacia acá, hacia este lado? ¿Y cuántos van a bajar? Acá fácil, utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la tensión en esta resistencia va a ser la misma, porque está conectado en paralelo. Entonces la tensión es de 12 voltios y la resistencia es de 100 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? 12 dividido 100, ¿cuánto es? 1.2. 0.12. Entonces nos daría en miliamperios, ¿cuánto sería? 120, ¿sí? 120 miliamperios. Como ahí son 120 miliamperios, ¿cuánto vale esta corriente de acá? Vienen 220 a este punto. Llegan 220 acá. De esos 220, 120 bajan hacia la resistencia de 100 ohmios. ¿Cuánto vale esta corriente? 73. 220 vienen de la fuente y llegan a este punto. De esos 220, 120 bajan. ¿Cuánta corriente hay acá? 100, ¿cierto? Obligatoriamente 100. ¿Por qué obligatoriamente? Porque no se puede perder nada. Si entran 220, tienen que salir 220. 120 hacia abajo, 120 hacia la derecha. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia de 200? Lo mismo. Entonces la corriente es igual a 12 voltios, que es la tensión que hay en esta resistencia, dividido 200. Si dividimos 12 entre 100 y nos dio 120, ¿acá cuánto nos da? Si es el doble, 60, ¿cierto? 60. 60 miliamperios, vean. Si bajaron de esos 100 que venían, bajaron 60, ¿cuántos tiene que haber acá? 40. 40, obligatorio. Entonces la corriente de la resistencia 3 es 40 miliamperios, vea, viene acá. Esos 40 miliamperios vienen y dan la vuelta acá, son estos mismos, vea, 40 miliamperios. Estos 60 están otra vez acá, 60 miliamperios. 60 y 40 se suman acá en este punto, salen acá ¿cuántos? 100. 100. 100 miliamperios. Esos 100 llegan a este punto y se suman con la que venía bajando. Entonces 120 más 100, 220. 220. que es lo mismo que va a llegar otra vez a la fuente. ¿Sí ves? No se perdió nada. Ahí está. ¿Listo? Entonces esa es la idea, esa es la forma de analizar estos circuitos. Entonces fíjese, claro, acá usted va a poner este cable de las mismas dimensiones que por donde pasan 40 miliamperios, ya en un circuito real. Obviamente que no. ¿Cuál cable tiene que tener mayor dimensión, mayor calibre? El principal.
Este cable ya puede ser más delgadito. Usted le puede poner el cable también acá de mayor calibre, pero está perdiendo plata, porque tiene mayor costo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea para que entendamos para qué sirven este tipo de circuitos. Tomémonos el descanso. Son las 7, veámonos a las 7:10. Hacemos otro par de ejercicios. Miramos cómo se resuelve también ahí en el Tinkercad. No se les olvide porfa llenar la asistencia. Ya tenemos 25 personas que la llenaron. No se les olvide, porfa. Ya nos vemos entonces a las 7:10.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla, si me están escuchando bien? Listo, gracias. Listo, entonces lo que les decía, vamos a mirar ahorita el siguiente ejercicio y lo vamos a montar en el Tinkercad simplemente para verificar que nos dé lo mismo. Vamos a cerrar acá. Listo, entonces ahí tenemos un circuito y simplemente nos están pidiendo la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuántas resistencias tenemos? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. ¿Cómo están esas resistencias? En serie, en paralelo. Hay unas en serie, hay unas en paralelo. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer, la primera pregunta que debemos hacer. Entonces podemos empezar de derecha a izquierda a mirar cómo están conectadas, cómo está conectada la resistencia 1 con la resistencia de 5. Estas resistencias, ¿cómo están? En serie, en En paralelo. serie. En serie. En serie, ¿sí? ¿Para todos es claro que está en serie? Bien. Por ejemplo, ¿cómo está conectada en serie y paralelo? Dice Juan. No, solamente en serie. Acá claramente están en serie. Em, ¿Cómo está conectada, por ejemplo, la resistencia 10 de 10 con la resistencia de 3 ohmios? En paralelo. En paralelo. ¿En serie o en paralelo? En serie, pues. En serie, profe. Ah, sí, en serie, en serie, en serie. En serie. ¿Cuál es el requisito para que dos resistencias estén conectadas en serie? Que pase la misma corriente. Acá Correcto. si inyectáramos una corriente, ¿es la misma corriente que pasa por 10 ohmios y por 3 ohmios? Entonces volvamos acá. Sí. Vea. Viene una corriente de 220 acá en este y se divide. Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Sí ve? Entonces acá sucede algo parecido. Entonces, estas resistencias no están ni en serie ni en paralelo. No están ni en serie ni en paralelo. ¿Cómo está, por ejemplo, esta de 4 ohmios con esta de 1 ohmio? ¿En serie o en paralelo? También está en serie, profe. Lo mismo, ni en serie ni en paralelo. Ni en serie ni en paralelo, igualita. Exactamente. ¿Cómo está la de 1 ohmio con esta otra de 1 ohmio? ¿En serie o en paralelo? Esa sí está en serie. Ahí sí está en serie. Lo mismo, ni en serie ni en paralelo. Ah, ándale. ¿Cómo está ¿Qué, resistencia de acá? profe? ¿Cómo está esta resistencia de 6 ohmios con respecto a la de 4 ohmios? Lo mismo, ni en Ni serie ni en en serie ni paralelo. en paralelo.
¿Cómo está esta resistencia de 12 ohmios con respecto a la de 4 ohmios? Igual, ni en serie ni en paralelo. Esa sí está en paralelo, véala bien, obsérvela bien. ¿Sí? ¿Sí la nota? Porque están conectadas en el mismo nodo, vea. ¿Dónde converge la de 4 ohmios y la de 12? En el mismo nodo, vea. ¿Y dónde converge? En la parte de abajo, en el nodo B. Acá arriba en el nodo D, abajo en el nodo B, vea. El nodo B es todo esto que estamos viendo acá. ¿Sí estamos o no? Antes de empezar a echar Entonces, número, ahí está en paralelo. la de 12 con la de 4, estas dos están en paralelo. Pero fíjese que estas Ok. dos no están en paralelo. ¿Por qué? Porque de acá convergen en el nodo C, pero la de 1 converge al nodo D y la de 6 al B, ¿sí ve? Es por eso. Hay tres nodos implicados, tiene que haber solamente dos nodos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Analícenlo, véanlo, piénsenlo. Antes de empezar a echar número, que es lo más fácil, ya empezar a sumar, a multiplicar, es lo más fácil, pero lo importante que es entender la parte eléctrica, cómo está conectado eso. Entonces la idea es ir reduciendo ese circuito, vamos a dibujarlo, creo que nos vamos a demorar ahí un poco. Es que me provoca dejarles este más bien para que ustedes lo hagan de tarea. Y hacemos este que es más fácil. Hagamos este. Hagamos este. Pero creo que nos vamos a demorar ahí un poquito. Entonces tenemos acá las resistencias. Vamos a cambiar acá esto de color. Acá tenemos dos puntos donde nos piden hallar la resistencia equivalente. Entonces tenemos acá al inicio también una resistencia. Tenemos una resistencia acá cruzada. Tenemos acá otra resistencia. Acá una resistencia entre estas dos. Y otra acá. Acá no tenemos resistencia. Luego tenemos otra. Ahí está, ¿cierto? ¿Sí lo dibujé bien? ¿Me ayudan ahí? Sí, ahí está bien. Listo, entonces ahora miremos los valores. Tenemos 10, 3. Esta es de 10. Esta es de 3. Esta es de 1. No vamos a poner Ohmios. ohmios. No le pongamos ohmios para que no se vuelva ahí tan feo visualmente, pero ya sabemos que son 12. Acá 4. Acá 1. Y acá 5. Entonces la idea es que usted empiece a reducir ese circuito de derecha a izquierda. Entonces esto puede llegar a ser un poco tedioso, pero no difícil, sino largo, cansón de hacer, pero en ningún momento es difícil, porque usted ya sabe toda la teoría, usted ya sabe cómo es el comportamiento del circuito, sino que ponerse a dibujar esto, pues para alguien que no tenga paciencia y no le empiecen a dar los cálculos, ahí es cuando empieza a decir, creo que em, pensé que la electricidad era otra cosa. Creo que a todos nos ha pasado.
Estamos estudiando en el SENA y nos salían con esto, uno decía, ¿a qué horas vamos a conectar los motores? ¿A qué horas vamos a conectar los transformadores? Vean, entonces acá simplemente sumé 5 y 1 nos da 6. Ese es el primer paso. Ahí ya lo redujimos prácticamente que nada. Entonces ahora vamos a poner a hacer estas dos, este paralelo. ¿Cuánto nos da este paralelo? Estas dos en paralelo. Hacemos las cuentas, ¿sí? 6 por 4 dividido 6 más 4. ¿Cuánto da eso? 6 por 4, 24. 6 más 4, 10. 24 dividido 10. ¿Cuánto nos da? 2.4. 2.4. Entonces vamos a borrar acá este pedazo. Entonces esto es 2.4. Porque estas dos resistencias las convertí en 2.4, en una sola resistencia de 2.4. ¿Listo? Entonces ahí toca ir de más a menos, de menos a más. Listo. Volvemos y analizamos el circuito. Ya habíamos dicho que estas dos resistencias, la de 2.4 con la de 12, están en paralelo. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Porque este nodo de abajo es un solo nodo. Esto es un solo nodo. Y este de arriba. Y fíjese que ambas resistencias están conectadas ahí. Entonces tenemos 2.4 multiplicado por 12 dividido 2.4 más 12. ¿Cuánto nos da eso? El 2.4 por 2 da 28.8. Entonces hagámoslo acá completo. 2.4 por 12, ¿cierto? Sobre 2.4 más 12. Nos da 2. Estos ejercicios como los sacamos ahí del libro que yo le compartí, el libro guía, lo hacen a propósito así que en números redondos para que se pueda hacer fácil. 2. Entonces redibujamos el circuito. Vamos acá arriba. Tenemos la de 10, tenemos la de 3, tenemos cruzada la de 6, tenemos acá arriba una de un ohmio y la que acabamos de hallar que es de 2. Esta es de 1, esta es de 6, esta es de 3 y esta es de 10. ¿Sí ve? Ya se va clarificando. ¿Cómo está conectada la de 2 y la de 1? Estas dos de acá. En serie. Esa sí está en serie, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Estas dos sí están en serie, vean. Sí, señor. Listo. Entonces ahí tenemos una resistencia de ¿cuánto? 3. Esta es de 6. Vea que salió más cortico de lo que yo me estaba imaginando. 3 y 10. ¿Cómo está la de 6 y de 3? ¿Cómo están estas dos? Paralelo. En paralelo, vea. O sea, estas tres resistencias, las tres están en paralelo. Entonces podemos utilizar la fórmula de la resistencia inversa. Entonces sería un tercio. Este está fácil, vean. Más un tercio. Vean, un tercio, más un sexto. Esto se puede hacer a mano. Esto lo podemos expresar en términos de sextos, vean. Multiplico arriba y abajo por 2 para volver una fracción homogénea. Quedaría 2, 2, 6 y 6. Quiere decir que la resistencia equivalente es igual
sumo los numeradores, 5 sextos. Entonces vea que el circuito ya va en algo tan sencillo como esto, ¿vea? 10 y acá le saco el inverso a este número, que sería 6 quintos. 6 quintos. ¿Y cómo están estas dos resistencias? En serie. En serie. Ahí sí ya no tenemos ninguna objeción. Entonces ya llamo la resistencia equivalente. ¿Cuánto es 10 más 6 quintos? Convertimos esto en quintos. ¿Cuánto es 10 en quintos? ¿Sí se puede convertir a quintos, expresarlo en términos de quintos? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Convertir esto en Pues quintos. 10 sobre 5 da 2. Sí, pero necesito que me dé 10. Un número que dividió 5 me dé 10. Algo sobre 5 que me dé 10. El 2. 50 quintos, 50. ¿no? ¿Cuánto es 50 dividido 5? Y sumamos 56 quintos. O sea, es una resistencia de ¿cuánto? 56 dividido 5. 11.2. Ese es el valor de la resistencia. 11.2 ohmios. Listo, entonces fíjese acá que hacer estas operaciones es lo de menos. Volvemos a lo mismo, porque para eso está la calculadora. ¿Para qué sirven estos ejercicios? ¿Por qué se los inventan? Precisamente para eso, para que entendamos bien el concepto, para que ejercitemos la mente. A través de estos ejercicios usted ya va a entender cómo es que está fluyendo la energía. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí en algún paso. ¿Estamos bien? No, la verdad no revisé si la respuesta era la correcta. Este ejercicio es la figura 2.37 del libro que yo les compartí. Este es el ejemplo que está ahí, el ejemplo más fácil. Ahí hay unos ejemplos un poco más elaborados para los que de pronto esto se les facilite, vayan y lo practiquen. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente. Este consiste en lo mismo. Este sí dejémoslo para que ustedes lo hagan ahí de tarea. Este está más fácil, vean. Entonces usted lo analiza cuáles están en serie, cuáles están en paralelo, cuál no está en serie ni en paralelo. Y hacen exactamente lo mismo, vean. Acá les pusieron estas resistencias de valores pequeños para que las operaciones matemáticas se vuelvan fáciles. Hagamos que este sí nos están pidiendo acá hallar corriente y tensión para que utilicemos hoy el simulador. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá rápidamente. Tenemos una fuente de tensión. Esto está de esta forma. Acá tenemos una resistencia de 4 ohmios, una de 6 y una de 3. 6 ohmios y una de 3 ohmios. Este está bonito este ejercicio porque nos piden ahí varias cosas. Tenemos 12 voltios y nos están pidiendo la tensión en la resistencia de 3 ohmios y nos están pidiendo la corriente en esa misma resistencia. Y nos hallan también nos piden hallar cuál es la potencia disipada en esta resistencia. Entonces está fácil. Entonces miramos acá. Lo que nos están pidiendo es tanto la corriente como la tensión. I sub 0 y B sub 0. Entonces hacemos lo que acabamos de hacer, solamente que acá ya tenemos una fuente de tensión. Empezamos a reducir. ¿Cómo está la resistencia
6 con la resistencia 3. Serie. ¿Cómo está la resistencia 6 respecto a la resistencia 3? Mire bien el nodo acá. En serie. Mire bien el nodo acá. En paralelo, ¿no? Ah, Están en paralelo. Como están en paralelo, entonces multiplicamos 6 por 3 dividido 6 más 3. ¿Cuánto nos da eso? 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 2, ¿cierto? 2. 2. ¿Cómo están estas dos resistencias? ¿Cómo están estas dos resistencias? En serie, profe. En serie. 6 ohmios. ¿Cuánto vale la corriente? 12 12 voltios voltios. sobre 6 ohmios. ¿Cuánto? 2. 2 amperios. Dos amperios. ¿Dónde está esa corriente es la que me están preguntando? Volvemos al circuito original. Vea, me dice, calcule la corriente que pasa por la resistencia 3 y la tensión en la resistencia 3. Esa corriente que acabamos de hallar es esa que nos están preguntando. No, ¿cierto? La que acabamos de hallar es esa acá, la corriente de la fuente. Entonces tengo que mirar cuánto vale esa corriente en cuestión. Entonces, como acabamos de hallar la corriente acá, sabemos que esa corriente es de 2 amperios. Es decir, que se va a dividir un pedazo hacia acá y el otro pedazo hacia acá. La pregunta es cuánto. ¿Cuánta tensión tenemos acá? Ley de Ohm, ¿cierto? En esta resistencia. Entonces, la tensión es igual a la corriente, que es de 2 amperios, multiplicada por la resistencia, que es de 4, ¿cierto? 2 por 4, 8. 8 voltios. Si acá hay 8 voltios, ¿cuántos voltios obligatoriamente tiene que haber acá en esta resistencia? 4, 4. ¿cierto? 4 voltios, obligado. Se tiene que sumar. Entonces 8 y 4. Como acá ya conocemos entonces la tensión y la resistencia, hallamos la corriente. Es decir, que la tensión es de 4 y la resistencia es de 6, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Me daría 2 tercios. ¿Que cuánto es 2 tercios? 2 dividido 3, ¿cuánto nos da? 1.5. 0.6. ¿Sí? 2 dividido 3, Eso. 0.6. 0.6 periódico. O sea, lo podemos aproximar a 0.7 amperios. Sí, señor. Si esa corriente es de 0.6 amperios, ¿cuánta corriente debe pasar por acá? El resto, ¿cierto? Si viene 2 y le resto ese 0.7, ¿cuánto sería? 1.3. 1.3 amperios. Y ahí sería ya, podríamos responder lo que nos están preguntando. Entonces, la corriente I sub 0 es de 1.3 amperios y la corriente de la tensión B sub 0, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es la tensión acá?
No hay que hacer ninguna operación. 4 voltios. ¿Por qué criterio? Por el criterio de paralelo. Cuando dos elementos están conectados en paralelo, comparten la misma tensión, que era lo que estábamos viendo acá, ¿ve? En las primeras fórmulas que teníamos. Vean, ¿sí? La tensión 1 es igual a la tensión 2 igual a la tensión 3. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. ¿Ve? Ahí estamos aplicando lo que vimos. ¿Ve? Estas dos están en paralelo, deben tener la misma tensión. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Ir a verificar esos números rápidamente ahí en el simulador. ¿Cómo les ha ido con eso? Ya he visto que algunos compañeros han enviado las tareas y les ha ido bien. Los que no las han entregado es porque falta de tiempo, no lo han podido hacer, han tenido dificultades. Ingeniero, buenas noches. Yo No tengo fue un falta de sticker tiempo, que por lo me menos está a mí pidiendo es un falta de código. tiempo. Profe, en mi caso, no he podido con el Tinkercad. Me es un poco difícil. ¿Por qué sentido? ¿En qué sentido, perdón? Profe, no sé si estoy enfocándome por otro lado. Cuando intento en la tabla derecha de los componentes electrónicos para pasarlos al otro lado, se me dificulta un poco y en algunos no los encuentro. Entonces es por eso, profe, más que todo. Hoy intenté, pero me fue un poco difícil. Nuevamente eso. Voy a seguir practicando a ver si le cojo el tiro, profe. ¿Sí me entiende? Listo, Andrés, listo, bien. John, Wilfran, profe, es que estoy listo, hablando John, a través del computador de mi hijo, Andrés, pero listo, está bien. con John Hernández. Listo, John. Wilfran, Profe, a mí principalmente por falta de tiempo y porque no tengo un PC, entonces se me dificulta mucho por medio del teléfono. listo. ¿Y la parte teórica, cómo le ha ido? La parte teórica súper bien, profe. Listo, bien. Eso es lo importante. Si tenemos eso claro, ya lo otro ya es falta de las herramientas, pero en algún momento, pues cuando las consigamos, estamos bien. Manuel Fernando, Ingeniero, yo tenía el Tinkercad abierto, sino que me está pidiendo un código. no, ahí no tiene que pedir ningún código. De Este pronto es que profe, usted se fue por el lado de educador o de estudiante. Ahí se le pide código. Tiene que mirar, es persona natural, persona independiente. porque es que al principio yo recuerdo que se me hacía un código, algo así. No, código no hemos utilizado. Eso, Inge. Ya Listo, miro qué miremos pasó. entonces acá los valores rápidamente antes de que nos quedemos sin tiempo. Entonces tenemos una resistencia de 8, una de 6 y una de 3. Entonces ponemos ahí las resistencias. Y tenemos una fuente. Vamos a utilizar acá una fuente robusta para que nos dé el valor que es fuente de alimentación. Entonces, un circuito muy sencillo, vean, circuito de 3 resistencias. Esto tenemos que estar en la capacidad en este curso de poder solucionarlo. Ese es uno de los objetivos, entender la ley de Ohm, aplicar la ley de Ohm. No hemos hecho nada más, nada extraño. Contamos con las herramientas. Ahí está. Vamos a poner el multímetro. Vamos a poner uno para medir tensión y otro para medir corriente, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale la fuente? 12. 12 voltios. Esto es de 8 ohmios. Hay que tener cuidado acá con el prefijo, esto ya lo habíamos hablado. Acá vamos a poner 6. Igual acá
queda grabado, ustedes van y miran ya con más calma. Acuérdese que cualquier cosa que uno está estudiando es repetición, todo es repetición. Si usted no repite, usted nunca va a entender bien el concepto. Entonces, acá habíamos llegado a la conclusión que la tensión era de 12 voltios, perdón, de 4 voltios en esta resistencia. Vamos a verificar que nos dé los 4 voltios. Y la corriente, vamos a medirla, vamos a abrir acá el circuito un momento. Vamos a poner esto de cable rojo. Simplemente la corriente es introducir el multímetro de tal manera que quede en serie como si fuera un elemento más. Ya después vamos a mirar el tema del multímetro. Ahorita concentrémonos en cuánto nos está dando. Iniciamos con la simulación. ¿Y cuánto nos dio? Si pusimos bien los valores. 4, 6 y 3. Es que yo puse acá 8 y era 4. 4, 6 y 3. Esta es de 3. Puse ahí unos valores, no sé por qué. Listo, ahora sí. Tenemos los 4 voltios y la corriente, ¿si nos dio eso? Sí, 1.3, 1.33. Entonces, esa es la manera de resolver el circuito tanto teórico como práctico. Entonces, lo que vimos el día de hoy fue el concepto de paralelo, lo unimos con el concepto de serie que ya habíamos visto, redujimos el sistema y hallamos los valores que nos habían pedido. Esta primera corriente que nosotros habíamos hallado era de 2 amperios. ¿Dónde está esa corriente? Es esta, ¿sí ve? La de la fuente. Entonces, todo coincide. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo le coge uno el tiro a esto? ¿Cómo le coge cariño uno a esto? Haciendo los ejercicios. Estos ejercicios fueron tomados del libro guía que yo les envié. Ahí está toda la resolución, ahí está toda la explicación para que complementen todo lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces no vamos a dejar más tareas. La idea es que completen la primera tarea porque algunos están colgados con eso. Los que ya la hicieron, vayan y repitan lo que hicimos hoy en la presentación y terminen de hacer estos 2 ejercicios que tenemos acá propuestos. Este de acá que es muy sencillo, se demoran 5 minutos, lo van a hacer para ustedes, no lo van a compartir ahí por el grupo, lo hacen para ustedes y hacen este también, vean. Este también está en el libro, ahí está la respuesta, ahí está el procedimiento. Trate primero de hacerlo antes de ir a mirar la respuesta y después, si tiene alguna dificultad, va y mira el procedimiento. ¿Listo? Ahí está el número del ejercicio, va y mira el libro. El libro ya se los compartí ahí también por el grupo. Listo, entonces, no sé si tengamos alguna inquietud referente al simulador, referente al procedimiento. Profe, al simulador, básicamente. No tiene nada que ver con... Cuando uno le va a colocar los valores, digamos, a la resistencia, se me dificulta un poco. ¿Sí me entiende, profe? Por lo que coloca uno el valor, ahí cuando le sale al lado de la resistencia, coloca uno el valor, pero no me da al otro lado para pasarlo. Ese básicamente ha sido el problema, digamos, en los valores de los valores de los componentes electrónicos. Listo, vamos a introducir esa resistencia. ¿Me está viendo ahí? Sí, profe, lo estoy viendo. Listo, vea. Yo cojo esa resistencia y la arrastro. Sí, sí, señor, exacto. Listo, ahí ya la arrastré. No hice nada más. Le voy a cambiar el valor. Le doy clic encima. Vengo acá donde dice resistencia y digamos que sea de 100 ohmios. Le escribo ahí 100 con el teclado del computador. Vengo acá donde dice kilo ohmio y ahí están los prefijos. Pico, nano, micro, mili, kilo, mega, giga y lo pongo donde dice ohmio y ya. Sí, también. ¿Y ya? Ya.
Con razón no me daba el valor cuando le daba el simulador, activar el simulador, no me daba los valores, porque pues si no le podía dar valor a la resistencia, ¿cómo me iba a dar acá en el valor del visor del multímetro los valores? No me daban, me daban equivocados, profe. Sí, Ese claro. fue Y así va a básicamente el ser error. con todos los elementos, así va a ser también con la fuente y con nada más, porque no hemos trabajado nada más, fuente y resistencias. Listo, profe, gracias por la aclaración. Eso es lo que me mamaba gallo a mí. Muy amable, profe, le agradezco por la aclaración. Listo, bien. ¿Alguien más? Sí, Wilfran. perdón, a mí ver el video varias veces me permitió ir aclarando esos detallitos como cambiarle el valor o cambiarle la referencia de milivoltios a ohmios y así, Claro, porque sí se tocaba revisar el video otra vez y ahí me fui dando cuenta dónde. claro, es que el video es precisamente para eso. Un video de hora y media que la mayoría quedan de eso. Usted no se va a poner a otra vez a escuchar toda la carreta que hablamos acá. Usted se va a lo puntual que necesita, que es cuestión de 5 minutos, lo repite las veces que sea necesario, confronta con los datos que tenemos acá en la presentación y listo. Esa es la idea del video, no ir a repetir la hora y media. ¿Alguien más? Wilfran. No, profe, qué pena, dejé la mano levantada, qué pena. Listo, bien. Listo, entonces les queda toda esta semana. Hoy es jueves, queda viernes, sábado, domingo, lunes, para que le saquen un tiempito, para que le hagan. La idea de esto que es, no es desanimarlos, no es ponerle cosas que de pronto sean muy complicadas, pero tampoco cosas demasiado sencillas, demasiado elementales. La idea también es que nos exijamos un poquito, que contemos con las herramientas, con la orientación, que le pongamos también cariño, que le pongamos un poquito de empeño para tratar de sacar el curso adelante. ¿Listo? Entonces quedo atento ahí a las dudas que tengan por el chat. Las personas que han entregado los trabajos ya les hice la retroalimentación. La idea es que también lo que yo les escriba ahí traten de mejorarlo para las próximas entregas que tengamos. ¿Listo? Profe, hoy es Gracias. martes, queda la clase del jueves. Ah, sí, perdón, hoy es martes. Pensé que era jueves. Hoy es martes, nos vemos el jueves. ¿Sí, hoy es martes? Sí, Sí, martes 2. señor. Nos vemos el jueves. Jueves 4. Nos vemos el jueves. Entonces traten de mañana hacer algún ejercicio de estos. Por lo menos este. Trate de hacerlo usted solo. Si ya no puede, va y mira el video. O va y mira el libro. Pero trate de hacerlo solo. De identificar cuáles están en serie, cuáles están en paralelo, cuál es el criterio que utilizamos, cuál es la definición de paralelo. Ve acá. Si usted entiende bien esta definición, este concepto, ahí está. Ahí está la respuesta. Vea que es un concepto de 5 líneas. No hay nada difícil ahí. ¿Listo? Entonces, traten de hacer ese ejercicio y lo miramos. Si alguien tiene alguna duda, lo miramos el jueves. Entonces, gracias por la participación y feliz descanso. No se les olvide. Profe, gracias, feliz noche. Gracias, profe. Muy amable Listo, por la ya todo explicación. la Gracias, llené. hasta luego. Voy a cerrarla acá, ya para que nadie más la llene. Listo, gracias entonces. Que descansen. Gracias, feliz noche. Listo, Liz. Que descanses.